En el barrio de Tepito, Ciudad de México, durante el invierno de 1897, comenzó a circular un rumor que helaba la sangre incluso de los comerciantes más curtidos. Los niños del vecindario habían desarrollado un juego peculiar y perturbador. Se reunían en casas abandonadas para hablar con los muertos frente a espejos rotos. Todo comenzó cuando la pequeña Carmen Reyes, de apenas 8 años, regresó a casa una tarde de noviembre con las manos manchadas de hollín y los ojos vidriosos, murmurando nombres de personas que habían fallecido décadas atrás en el barrio. Su madre, Dolores, intentó quitarle importancia, creyendo que se trataba de historias inventadas por los niños mayores para asustarla. Pero cuando Carmen describió con detalle exacto la cicatriz que tenía su bisabuelo en el rostro, un hombre que había muerto 30 años antes de su nacimiento, Dolores sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Nadie le había contado a Carmen sobre esa marca de navaja que cruzaba desde la ceja hasta la comisura de los labios del viejo Sebastián Reyes. Si te gustan las historias que te mantienen despierto por la noche, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió en aquel invierno que cambió Tepito para siempre. El fenómeno se extendió como pólvora por las calles empedradas del barrio. Pronto, no era solo Carmen quien participaba en estas sesiones nocturnas. Más de una docena de niños, todos entre 6 y 12 años, se escapaban de sus hogares al caer la noche para reunirse en una vieja casona de la calle Tenochtitlán, que llevaba abandonada desde el terremoto de 1887. Los vecinos comenzaron a notar luces parpadeantes en las ventanas sin cristales y el sonido de voces infantiles cantando en un idioma que nadie reconocía, pero que producía una sensación visceral de pánico en quien lo escuchaba. Fue el padre Ignacio Maldonado, párroco de la iglesia de San Francisco el Grande, quien primero intentó intervenir. Un hombre corpulento de 50 años, con manos ásperas por el trabajo y una fe inquebrantable forjada en los barrios más duros de la capital. Había bautizado a la mayoría de esos niños y conocía a sus familias. La noche del 23 de noviembre, después de que 3 madres desesperadas acudieran a él con historias idénticas sobre sus hijos, decidió visitar la casona abandonada. Lo que encontró le robó el aliento. En el segundo piso, iluminado apenas por velas de cebo que producían un humo denso y acre, había 11 niños sentados en círculo alrededor de un espejo ovalado de marco dorado, tan antiguo que el azogue se había desprendido en varios lugares, creando manchas oscuras como heridas en su superficie. Los niños no cantaban, sino que susurraban al unísono, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas. El padre Maldonado reconoció a Carmen, a los hermanos Martínez, a la pequeña Lucía Vega, a todos ellos. «Niños», llamó con voz firme pero amable, «sus madres los están buscando, es hora de volver a casa». Los niños no respondieron, siguieron susurrando. El padre se acercó más y entonces pudo distinguir las palabras. Estaban recitando nombres, docenas de nombres, nombres que él mismo había escuchado en confesiones y funerales a lo largo de sus 20 años de ministerio en Tepito. Nombres de muertos. Cuando Carmen finalmente abrió los ojos, el padre Maldonado retrocedió instintivamente. Los ojos de la niña no reflejaban la luz de las velas. Eran completamente negros, sin distinción entre iris y pupila, como 2 pozos profundos en un rostro demasiado pálido. Y cuando habló, su voz sonaba multiplicada, como si varias personas hablaran a través de su garganta. «Ellos quieren regresar, padre. Nos lo piden cada noche. Dicen que tienen cosas que contar, secretos que fueron enterrados con sus huesos».
El sacerdote sintió cómo el sudor le recorría la espalda a pesar del frío que se colaba por las ventanas rotas. Sacó su rosario del bolsillo y comenzó a rezar en voz alta. Uno por uno, los demás niños abrieron sus ojos, todos con esa misma oscuridad antinatural, y lo miraron con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que él solo podía describir como hambre. «No pueden detenerlo», dijo el pequeño Miguel Martínez, de 9 años, con una voz que no era la suya. «Ya comenzó. Ellos vienen cuando los llamamos y nosotros queremos escuchar». El padre Maldonado tomó a Carmen del brazo con firmeza pero sin brusquedad e intentó levantarla. La niña no opuso resistencia, pero su cuerpo pesaba como si estuviera hecho de plomo. Era físicamente imposible que una criatura tan pequeña tuviera ese peso. El sacerdote insistió, rezando con más intensidad, y finalmente logró ponerla de pie. En cuanto Carmen se separó del círculo, sus ojos recuperaron su color café natural y cayó desmayada en brazos del padre. Esa noche, el padre Maldonado llevó a todos los niños de vuelta a sus hogares, pero sabía que algo profundamente perturbador había echado raíces en el barrio. Los padres, entre aliviados y aterrorizados, encerraron a sus hijos con llave, pero al día siguiente 5 de ellos habían desaparecido nuevamente. Esta vez se reunieron en el sótano de una vecindad en la calle Aztecas, y cuando fueron encontrados, estaban tallando símbolos extraños en las paredes de piedra con trozos de carbón, símbolos que ninguno de ellos podía haber conocido, jeroglíficos que los arqueólogos apenas comenzaban a descifrar de las ruinas prehispánicas. La situación escaló cuando Hortensia Vega, madre de Lucía, decidió consultar a doña Remedios, una curandera respetada en el barrio que había heredado conocimientos de su abuela mixteca. Doña Remedios era una mujer de 70 años, encorvada por el tiempo, pero con ojos penetrantes que parecían leer el alma de quien tenía enfrente. Vivía en una casa pequeña decorada con hierbas secas colgando del techo y santos católicos mezclados con figurillas prehispánicas. Cuando Hortensia le contó lo que estaba sucediendo, doña Remedios cerró los ojos y permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente, con voz grave dijo: «Alguien abrió una puerta que debió permanecer cerrada. Los niños son puentes, su inocencia los hace permeables al otro lado, pero lo que están dejando pasar no son todos espíritus benévolos. Algunos llevan mucho tiempo atrapados y están hambrientos». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Hortensia, retorciendo el rebozo entre sus manos. «Primero necesito ver el espejo. El espejo es el portal. Sin él, la puerta se cierra». Esa noche, doña Remedios, acompañada por el padre Maldonado, quien inicialmente resistió, pero finalmente aceptó que necesitaban todos los recursos posibles, Hortensia y 3 padres más se dirigieron a la casona abandonada. Llevaban agua bendita, sal gruesa, copal y un pequeño crucifijo de plata que había pertenecido al abuelo de doña Remedios. La luna llena iluminaba las calles desiertas con una luz plateada que hacía las sombras más profundas y amenazantes. La casona parecía respirar. Las maderas crujían aunque no hubiera viento, y del interior emanaba un olor a tierra húmeda y algo más, algo dulzón y nauseabundo, como carne en descomposición. Subieron las escaleras con cuidado. Cada crujido sonaba como un grito en el silencio opresivo. En el segundo piso, el espejo seguía allí, pero ahora su superficie parecía ondular suavemente, como agua perturbada. Doña Remedios se acercó con cuidado, encendió el copal y comenzó a murmurar en una mezcla de español y mixteco. El humo del copal se arremolinó de forma antinatural, formando espirales que parecían ser absorbidas por el espejo. Entonces sucedió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás.
En la superficie del espejo comenzaron a aparecer rostros. Decenas de rostros espectrales, algunos borrosos, otros terriblemente nítidos, todos con expresiones de sufrimiento o rabia. Y todos intentaban atravesar el cristal, presionando contra él desde el otro lado como si fuera una membrana delgada. El padre Maldonado roció agua bendita sobre el espejo mientras doña Remedios intensificaba su cántico. Los rostros se retorcieron, algunos gritaron en silencio y el espejo comenzó a agrietarse. Pero antes de que pudieran terminar el ritual, escucharon pasos múltiples subiendo las escaleras. Eran los niños. Todos los niños que habían participado en las sesiones estaban allí, caminando en fila como sonámbulos, con los ojos nuevamente negros y las manos extendidas hacia el espejo. Carmen iba al frente, y cuando habló, su voz resonó con la autoridad de algo mucho más antiguo que ella. No pueden cerrar lo que nosotros abrimos. Tienen derecho a hablar. Tienen derecho a ser escuchados. Fueron olvidados, traicionados, enterrados en silencio. Nosotros somos su voz. Hortensia corrió hacia su hija Lucía, pero doña Remedios la detuvo con una fuerza sorprendente. No los toques todavía. No están solos en sus cuerpos. El padre Maldonado se interpuso entre los niños y el espejo, sosteniendo el crucifijo en alto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ordeno a todo espíritu maligno que abandone a estas criaturas inocentes. Los niños se detuvieron, pero no retrocedieron. En cambio, todos hablaron al unísono, creando un coro escalofriante de voces superpuestas. Nosotros no somos malignos, somos los olvidados, los traicionados, los que murieron sin justicia. Y estos niños nos ofrecieron su voz voluntariamente. Doña Remedios dio un paso al frente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Si quieren ser escuchados, háganlo a través de mí. Soy vieja, he vivido mi vida. Dejen a los niños. Se produjo un silencio tenso. Los rostros en el espejo se agitaron, consultándose entre ellos en ese lenguaje silencioso del más allá. Finalmente, Carmen habló de nuevo, pero esta vez su voz temblaba, como si dos voluntades lucharan por el control. Ellos aceptan, pero solo si prometes contar sus historias, todas, sin importar lo que revelen. Lo prometo, dijo doña Remedios sin vacilar. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que los adultos apenas pudieron procesarlo. Una corriente de aire helado recorrió la habitación, haciendo temblar las llamas de las velas hasta apagarlas. En la oscuridad completa, escucharon a los niños caer al suelo, en todos a la vez. Cuando el padre Maldonado logró encender nuevamente su lámpara de aceite, los niños yacían inconscientes pero respirando normalmente, y doña Remedios estaba arrodillada frente al espejo, con las manos apoyadas en su superficie agrietada, temblando violentamente. Durante 3 días, doña Remedios permaneció en un estado similar al trance, sentada en su casa, con los ojos perdidos en el vacío, murmurando sin cesar. Las familias del barrio se turnaban para cuidarla, dándole agua y caldo cuando aceptaba beber. Los niños, por su parte, despertaron sin recuerdos claros de lo sucedido, como si hubieran estado atrapados en un sueño profundo del que finalmente emergían. Carmen fue la primera en recuperarse completamente. Cuando su madre le preguntó qué recordaba, la niña frunció el ceño con esfuerzo. Había voces, mamá, tantas voces. Todas querían hablar al mismo tiempo. Estaban tristes, muy tristes, y enojadas. Decían que nadie recordaba cómo murieron realmente. El 4.º día, doña Remedios finalmente salió de su trance. Se veía 10 años más vieja, con el cabello visiblemente más blanco y arrugas que no estaban allí antes, pero su mirada era clara y determinada. Pidió papel,
tinta y la presencia del padre Maldonado y de don Roberto Ochoa, el maestro del barrio, un hombre educado que sabía escribir con letra clara y precisa. «Necesito que escriban todo lo que voy a decir», les explicó con voz ronca. «Son 37 historias. 37 personas que murieron en circunstancias que nunca fueron investigadas adecuadamente. Asesinatos disfrazados de accidentes, suicidios que no fueron tales, niños desaparecidos cuya suerte nunca se conoció. Ellos me lo mostraron todo». Durante 2 semanas, doña Remedios dictó mientras don Roberto escribía página tras página. Las historias eran perturbadoras, cada una más oscura que la anterior. Hablaban de un Tepito de décadas pasadas, de los años posteriores a la independencia hasta finales del siglo, un período de caos donde la vida humana valía poco y la justicia era un lujo que pocos podían permitirse. Estaba la historia de 3 niños que habían sido vendidos por su propio padrastro a una fábrica textil, donde murieron en un incendio que fue provocado para cobrar un seguro. La historia de una joven llamada Isidora, que fue asesinada por su esposo porque heredó tierras que él codiciaba y cuya muerte se reportó como fiebre tifoidea. La historia de un comerciante honesto que descubrió una red de contrabando y fue encontrado ahorcado en su propio almacén, pero las marcas en su cuello indicaban que fue estrangulado antes de ser colgado. Y así, 37 relatos de injusticia, cada uno con nombres, fechas y detalles que solo los involucrados o los muertos podían conocer. El padre Maldonado verificó algunos de los relatos más antiguos en los archivos parroquiales. Los nombres coincidían. Las fechas de defunción coincidían. Incluso algunos detalles sobre las familias que doña Remedios no podría haber conocido eran exactos. Se enfrentó a una verdad que su formación teológica no había preparado completamente. Había algo más allá del velo de la muerte. Y a veces, ese algo buscaba justicia. Don Roberto, siendo un hombre de pensamiento más secular, propuso publicar las historias. Si son verdad, las familias de los culpables aún podrían estar vivas, merecen enfrentar lo que sus antepasados hicieron. Pero doña Remedios negó con la cabeza. Ese no era el trato. Yo prometí contar sus historias, no buscar venganza. La venganza los mantendría atados a este mundo. Necesitan ser liberados, no encadenados por más odio. En cambio, decidieron algo diferente. El padre Maldonado organizó una misa especial en la iglesia de San Francisco el Grande, una misa dedicada a todas las almas olvidadas que murieron sin justicia. Invitó a todo el barrio, sin revelar los detalles completos de lo que había sucedido. Doña Remedios preparó ofrendas en la tradición de sus ancestros, mezclando las prácticas católicas con las antiguas. Copal, flores de cempasúchil que consiguió, a pesar de no ser temporada, agua, sal y pan. La noche de la misa, la iglesia estaba repleta. Las familias de los niños estaban en las primeras filas, todos los pequeños vestidos con su mejor ropa, aferrados a las manos de sus padres. El padre Maldonado condujo la ceremonia con una solemnidad que pocos le habían visto antes. Cuando llegó el momento de la homilía, no habló de pecado ni redención en términos abstractos, sino de memoria y justicia. «Hermanos y hermanas», comenzó, su voz resonando en las bóvedas de la iglesia. «Vivimos en un mundo donde es fácil olvidar a quienes ya no están. Es fácil permitir que sus historias se desvanezcan, especialmente cuando esas historias son dolorosas o inconvenientes. Pero los muertos no olvidan, y a veces, cuando el peso de ser olvidado se vuelve insoportable, encuentran formas de recordarnos que existieron, que sufrieron, que merecen ser reconocidos». Hizo una pausa, mirando directamente a Carmen y a los otros niños. «Nuestros pequeños, en su inocencia,
Abrieron una puerta sin saber completamente lo que hacían, pero esa puerta existía porque nosotros, los adultos, permitimos que existiera, porque dejamos que las injusticias se enterraran sin resolverse, porque elegimos el silencio sobre la verdad cuando la verdad era difícil. Don Roberto entonces se puso de pie y leyó los 37 nombres, solo los nombres, sin detalles de cómo murieron. Cada nombre resonó en el silencio de la iglesia como una campana. Algunos de los feligreses más ancianos reaccionaron visiblemente al escuchar ciertos nombres, reconociéndolos, recordando rumores antiguos, historias susurradas que habían elegido no investigar demasiado. Cuando terminó la lectura, doña Remedios encendió el copal y lo llevó por toda la iglesia, permitiendo que el humo sagrado tocara a cada persona presente. Y entonces sucedió algo que todos los testigos recordarían como el momento más extraordinario de sus vidas. Una brisa suave recorrió la iglesia a pesar de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. No era una brisa fría ni amenazante, sino cálida, casi como una caricia. Y con esa brisa vino una sensación colectiva de paz, de algo que había estado tenso durante mucho tiempo, finalmente relajándose. Carmen sintió como si un peso que no sabía que cargaba se levantara de sus hombros. Los otros niños experimentaron lo mismo, y doña Remedios, por primera vez en 2 semanas, sonrió. Al día siguiente, cuando don Roberto y el padre Maldonado regresaron a la casona abandonada, encontraron el espejo hecho añicos en el suelo, no como si hubiera sido roto violentamente, sino como si simplemente se hubiera desintegrado, convirtiéndose en miles de fragmentos pequeños que brillaban bajo la luz del sol que entraba por las ventanas. Y grabadas en la pared, con una caligrafía elegante que nadie en el barrio podía haber hecho, estaban 2 palabras en latín: gratias agimus. Damos gracias. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos al barrio de Tepito. Las pesadillas que habían atormentado a varios vecinos durante años cesaron. La sensación opresiva que a veces se sentía en ciertas calles al caer la noche se desvaneció. Y los niños, todos ellos, desarrollaron una madurez inusual para su edad, no en el sentido de perder su alegría infantil, sino en una comprensión profunda de que la memoria y la verdad son sagradas. Carmen creció para convertirse en maestra, dedicando su vida a asegurarse de que las historias de su comunidad no se perdieran. Miguel Martínez se hizo sacerdote, siguiendo los pasos del padre Maldonado, quien murió en 1912, considerando el incidente con los niños como el momento que fortaleció su fe de manera más profunda que cualquier otro en su ministerio. Lucía Vega se convirtió en enfermera y desarrolló una reputación por su habilidad especial para consolar a los moribundos, ayudándolos a encontrar paz en sus últimos momentos. Doña Remedios vivió hasta 1915, cuando finalmente falleció a la edad de 88 años. Hasta sus últimos días mantuvo las 37 historias en su memoria, contándolas ocasionalmente a quienes ella sentía que necesitaban escucharlas. El manuscrito que don Roberto había escrito se guardó en los archivos de la parroquia, donde permanece hasta hoy, un testimonio de aquellas almas olvidadas que finalmente encontraron voz. La casona de la calle Tenochtitlan fue demolida en 1902 para construir una vecindad nueva. Durante la demolición, los trabajadores encontraron algo perturbador en los cimientos: restos humanos, no 1 ni 2, sino varios conjuntos de huesos enterrados sin ceremonia bajo el piso del sótano. Cuando se hizo una investigación, se determinó que los restos correspondían a diferentes épocas, algunos con décadas de antigüedad. Nunca se identificaron todos, pero algunos coincidían con personas que habían desaparecido en el barrio en años pasados.
personas cuyos casos nunca fueron resueltos. Los restos fueron exhumados apropiadamente y enterrados en el cementerio de Tepito con una ceremonia a la que asistió todo el barrio. Sobre sus tumbas se colocó una placa simple que decía: «A los olvidados, ya no más». La noche de ese entierro, varios vecinos reportaron haber soñado con personas que les agradecían, rostros que no conocían, pero que emanaban gratitud. El padre Maldonado escribió en su diario personal que fue descubierto después de su muerte. «He pasado mi vida creyendo que comprendía la frontera entre este mundo y el siguiente, entre los vivos y los muertos. Pero los acontecimientos de 1897 me enseñaron que esa frontera es más permeable de lo que la teología admite y que la justicia no termina con la muerte. Los muertos recuerdan, los muertos sienten, y cuando nosotros, los vivos, fallamos en honrar su memoria o en resolver las injusticias que sufrieron, ellos encuentran maneras de recordarnos. No siempre de formas que entendemos o que nos resultan cómodas, pero siempre con un propósito: ser vistos, ser escuchados, ser recordados». Don Roberto, por su parte, se volvió un defensor apasionado de documentar la historia oral del barrio. Estableció un pequeño archivo comunitario donde los ancianos podían ir a contar sus historias, asegurándose de que quedaran registradas para las generaciones futuras. Decía frecuentemente: «Lo que sucedió en 1897 nos enseñó que olvidar es un acto de violencia. Recordar es un acto de amor». Los niños que participaron en aquellos eventos mantuvieron un lazo especial durante toda su vida. Se reunían cada año en el aniversario de la misa especial, no para hablar del pasado con miedo o morbo, sino para renovar su compromiso de ser guardianes de la memoria. Carmen solía decir en esas reuniones: «Fuimos elegidos como puentes sin saberlo, pero ahora que sabemos, es nuestra responsabilidad seguir siendo puentes, pero de la forma correcta, conectando el pasado con el presente, asegurándonos de que las lecciones no se pierdan». En 1923, cuando Carmen tenía ya 34 años y era directora de una escuela primaria en Tepito, uno de sus alumnos, un niño llamado Tomás, se le acercó después de clases con una expresión preocupada. «Maestra Carmen», dijo con voz temblorosa, «anoche soñé con una señora que me pedía que le dijera algo a usted. Dijo que se llamaba Isidora y que usted sabía quién era ella». Carmen sintió un escalofrío, pero sonrió con calidez al niño. «¿Qué te dijo que me contaras, Tomás? Que está bien ahora, que encontró a sus hijas al otro lado y que están juntas, y que le agradece por haber mantenido su promesa de recordarla». Carmen abrazó al niño, luchando contra las lágrimas. Isidora había sido una de las 37 historias, una mujer asesinada por su esposo que había dejado 2 hijas pequeñas. Carmen había investigado discretamente qué había sido de esas niñas y había descubierto que murieron jóvenes, de enfermedades, en un orfanato. Había visitado sus tumbas y puesto flores cada año. «Gracias por traerme ese mensaje, Tomás», dijo suavemente. «¿Tuviste miedo?». El niño negó con la cabeza. «No, maestra, la señora se veía tranquila, se veía feliz». Ese incidente le recordó a Carmen que la conexión entre los mundos nunca se había cerrado completamente, pero ya no era una puerta forzada abierta por inocencia ignorante y desesperación de los muertos. Ahora era algo más gentil, como una ventana entreabierta por donde ocasionalmente llegaba un susurro, un sueño, un recordatorio de que el amor y la memoria trascienden incluso la muerte. Los años pasaron. El siglo XX trajo consigo revoluciones, guerras, cambios drásticos en la sociedad mexicana. Tepito se transformó, se expandió, enfrentó nuevas tragedias y celebró nuevas victorias, pero entre sus habitantes más antiguos, entre aquellos cuyas raíces se hundían profundo en el barrio, se mantuvo viva la memoria de 1897,
del año en que los niños hablaron con los muertos. Se convirtió en una leyenda local, transmitida de generación en generación, cada vez con diferentes matices. Algunos la contaban como una historia de terror puro, otros como un cuento moral sobre los peligros de jugar con lo desconocido. Pero aquellos que conocían la verdad completa la transmitían como lo que realmente era. Una historia sobre la importancia de la memoria, sobre la justicia que trasciende la muerte, sobre el poder de escuchar voces que el mundo preferiría olvidar. En 1947, 50 años después de los eventos, se organizó una ceremonia conmemorativa en la iglesia de San Francisco el Grande. Carmen, ahora de 58 años, fue la oradora principal. Frente a una iglesia llena de 3 generaciones de familias de Tepito, habló con la voz clara y firme que había desarrollado como educadora. Hace 50 años, comenzó, yo era una niña que no entendía el poder de lo que estaba haciendo. Mis amigos y yo abrimos una puerta sin saber las consecuencias. Pero lo que aprendimos entonces ha guiado cada día de mi vida desde entonces. Aprendimos que cada persona que vive deja una huella y que esa huella no desaparece con la muerte. Aprendimos que la justicia negada en vida se convierte en una deuda que pesa sobre los vivos. Y aprendimos que recordar, verdaderamente recordar, no es solo memorizar nombres y fechas, sino honrar las experiencias completas de las personas, sus sufrimientos y sus alegrías. Miguel Martínez, ahora Padre Miguel, añadió sus propias reflexiones. La fe nos enseña que hay vida después de la muerte, pero lo que vivimos en 1897 nos enseñó que también hay responsabilidad después de la muerte. Los vivos tienen la responsabilidad de no permitir que los muertos sean olvidados, y los muertos, de alguna forma que no comprendemos completamente, tienen la capacidad de recordarnos esa responsabilidad. Lucía, quien había viajado desde Guadalajara, donde ahora vivía, compartió sus experiencias trabajando con pacientes terminales. Después de décadas de estar al lado de personas en sus últimos momentos, puedo decirles que he presenciado cosas que la medicina no puede explicar. He visto a personas en coma despertar brevemente para despedirse de seres queridos que llegaron justo a tiempo. He escuchado a pacientes describir conversaciones con familiares fallecidos que vinieron a guiarlos. Y en cada uno de esos momentos, recuerdo aquella noche en 1897, y entiendo un poco mejor que la muerte no es un final absoluto, sino una transformación que no comprendemos completamente. Entre el público estaba una historiadora joven llamada Patricia Ruiz, quien había venido específicamente para escuchar estas historias de primera mano. Después de la ceremonia, se acercó a Carmen. Profesora Reyes, he estudiado los archivos parroquiales y los registros municipales de ese periodo. He encontrado evidencia que corrobora muchos de los detalles que usted y los otros han compartido. Me gustaría escribir una historia completa y documentada de lo que sucedió. ¿Me permitiría entrevistarla en profundidad? Carmen aceptó, con la condición de que la historia se contara con respeto, no sensacionalismo. Durante los siguientes meses, Patricia entrevistó a todos los sobrevivientes de aquellos eventos, revisó documentos, exploró archivos. Lo que produjo fue una obra maestra de investigación histórica titulada Las voces del espejo, Memoria, Justicia y lo sobrenatural en Tepito, 1897, que se publicó en 1950. El libro fue recibido con escepticismo por algunos académicos que lo consideraron demasiado crédulo con lo supernatural, pero resonó profundamente con la gente común de Ciudad de México y más allá. Se convirtió en un texto fundamental para entender cómo las comunidades procesan el trauma y la pérdida, y cómo el folclore y la historia oral preservan verdades que los registros oficiales a menudo omiten.
Carmen Reyes murió en 1965, a la edad de 76 años. Su funeral fue uno de los más grandes que Tepito había visto. Antiguos alumnos, ahora adultos con sus propias familias, vinieron a presentar sus respetos. En su testamento donó todos sus papeles personales, incluyendo diarios donde había documentado sus experiencias de 1897 en detalle, al archivo comunitario que don Roberto había fundado décadas atrás. El padre Miguel ofició el funeral. En su homilía no habló del miedo ni del horror de aquellos días, sino de la transformación. Carmen Reyes pasó de ser una niña aterrorizada que había tocado algo que no comprendía, a ser una mujer que dedicó su vida a asegurarse de que ninguna historia quedara sin contar, ninguna voz sin escuchar. Fue un puente entre los mundos, no en el sentido sobrenatural de aquellos días oscuros, sino en el sentido más profundo y hermoso. Un puente entre el pasado y el futuro, entre los que fueron olvidados y los que recuerdan. En los años siguientes, el barrio de Tepito continuó cambiando. La urbanización acelerada transformó la fisonomía del lugar. Muchas de las construcciones del siglo XIX fueron demolidas, pero la memoria de 1897 persistió, transmitida ahora no solo oralmente, sino a través de los documentos que Carmen, Miguel, Lucía y otros habían dejado. En 1997, en el centenario de los eventos, se instaló una placa conmemorativa en el lugar donde había estado la casona de la calle Tenochtitlán. La placa no mencionaba espejos ni espíritus, sino que simplemente decía, en memoria de los 37. Que su ejemplo nos enseñe a nunca olvidar, a nunca permitir que la injusticia quede sin nombrar y a honrar la dignidad de cada vida en este mundo y en el siguiente. La ceremonia de dedicación de la placa fue un evento comunitario grande. Asistieron descendientes de todos los involucrados en la historia original. Una nieta de Carmen, ella misma llamada Carmen, en honor a su abuela, leyó pasajes del diario de su antepasada. Un bisnieto de doña Remedios realizó una limpia tradicional del espacio con copal y hierbas, honrando la memoria de su tatarabuela. Y aunque nadie lo admitió públicamente en ese momento, varios de los asistentes reportaron posteriormente haber sentido presencias durante la ceremonia. No presencias amenazantes, sino reconfortantes, como si una multitud invisible también hubiera asistido a presenciar que finalmente, después de un siglo, su historia era reconocida públicamente y con respeto. Un fenómeno curioso comenzó a ocurrir en los años siguientes al centenario. Personas de diferentes partes de México y eventualmente de otros países comenzaron a visitar Tepito específicamente para aprender sobre los eventos de 1897. No eran turistas en busca de emociones baratas, sino personas que habían experimentado sus propios encuentros con lo inexplicable, que buscaban entender y con textos sus experiencias. Se formó informalmente un grupo de apoyo, facilitado por la nieta de Carmen, que se reunía mensualmente para discutir experiencias paranormales desde una perspectiva de respeto y búsqueda genuina de comprensión. El grupo incluía a académicos, clérigos, curanderos tradicionales y personas comunes que habían tenido experiencias que no podían explicar. En una de esas reuniones, en el año 2003, una mujer mayor llamada Estela compartió una historia que dejó a todos en silencio. Mi abuela, dijo con voz temblorosa, era una de las 37. Nunca supe los detalles de su muerte hasta que leí el libro de Patricia Ruiz hace unos años. Durante toda mi vida nuestra familia había creído que murió de influenza, pero el libro revelaba la verdad. Fue asesinada por su empleador cuando amenazó con reportar las condiciones inhumanas en su fábrica. Estela hizo una pausa, secándose las lágrimas. Después de leer eso, finalmente entendí los sueños que tuve durante toda mi infancia. Sueños
donde una mujer que nunca conocí me abrazaba y me decía que todo estaría bien. Era mi abuela. Estaba cuidándome desde el otro lado. Y ahora sé que gracias a aquellos niños de 1897, su historia fue contada. No murió en vano. No fue olvidada. Eso significa más para mí de lo que puedo expresar. Historias como la de Estela se volvieron comunes en esas reuniones. Descendientes de las 37 almas encontraban consuelo en saber que sus antepasados habían sido recordados, que sus injusticias habían sido nombradas, y en el proceso de honrar esas memorias encontraban sanación para traumas intergeneracionales que ni siquiera sabían que cargaban. El legado de 1897 se extendió de formas inesperadas. Inspiró proyectos de historia oral en otras comunidades marginadas de México, esfuerzos por documentar y honrar las historias de aquellos que típicamente son dejados fuera de las narrativas históricas oficiales. Inspiró programas de justicia restaurativa que reconocían que algunas heridas sociales son tan profundas que trascienden generaciones y requieren más que soluciones legales superficiales. Y para aquellos con experiencias paranormales, la historia ofreció un marco diferente para entender esas experiencias. No como algo a temer o reprimir, sino como posibles intentos de comunicación de aquellos que han muerto, pero cuyas historias aún necesitan ser contadas, cuyas presencias aún buscan reconocimiento. Hoy, más de un siglo después de aquellos eventos extraordinarios, Tepito ha cambiado casi irreconociblemente. Es conocido nacional e internacionalmente como un barrio complejo, a veces problemático, pero siempre vibrante y resistente. Y entre las muchas historias que definen su identidad, la historia de los niños que hablaron con los muertos en 1897 permanece como un recordatorio de verdades fundamentales. Que la memoria es sagrada, que la justicia no termina con la muerte, que cada vida deja una huella que merece ser honrada, que lo que llamamos sobrenatural tal vez no sea más que aspectos de la realidad que aún no comprendemos completamente, y que a veces las voces más importantes de escuchar son aquellas que el mundo ha intentado silenciar. La casa donde Carmen Reyes pasó sus últimos años todavía está en pie, convertida ahora en un pequeño museo comunitario dedicado a la historia de Tepito. En una de sus habitaciones hay una exhibición permanente sobre los eventos de 1897. No presenta el espejo, por supuesto, desintegrado hace más de un siglo, pero sí muestra fotografías, documentos, extractos de diarios y testimonios. Y en días especiales, particularmente durante el Día de Muertos, el museo organiza eventos donde la comunidad se reúne para compartir historias de sus propios antepasados. No necesariamente historias de injusticia y tragedia, como las 37 originales, sino historias de vidas completas, triunfos, amores, luchas, alegrías. Es un acto de memoria activa, de mantener vivas las conexiones entre los vivos y los muertos, no a través de espejos embrujados, sino a través del acto consciente y amoroso de recordar. Los visitantes del museo a menudo reportan sentir una atmósfera especial en esa habitación dedicada a los eventos de 1897. No una atmósfera de miedo, sino de presencia, de que están en un lugar donde el velo entre los mundos, aunque no roto, es más delgado, permitiendo que el pasado y el presente existan lado a lado con respeto mutuo. Y así, la historia que comenzó con niños aterrorizados, jugando con fuerzas que no comprendían, se ha transformado en algo mucho más profundo. Un testimonio del poder de la memoria, la importancia de la justicia y la capacidad humana de encontrar significado y propósito incluso en los encuentros más perturbadores con lo desconocido. Los niños de 1897 abrieron una puerta que nunca debió abrirse de esa manera.
Pero de ese error, de ese momento de terror, emergió algo valioso: la comprensión de que somos guardianes de las memorias de aquellos que vinieron antes, y que esa responsabilidad es sagrada, que escuchar las voces de los olvidados no es una práctica oscura, sino un acto de amor y justicia, y que a veces lo más valiente que podemos hacer es recordar lo que el mundo preferiría olvidar. En el año 2018, una arqueóloga forense llamada Diana Medina llegó a Tepito con un propósito específico. Había leído la obra de Patricia Ruiz y quedado fascinada no por los elementos sobrenaturales, sino por las 37 historias de muertes sin resolver. Diana se especializaba en casos fríos, utilizando técnicas modernas de análisis forense para resolver crímenes históricos. Su pregunta era simple pero poderosa: ¿podría la ciencia moderna confirmar o refutar las revelaciones que habían llegado supuestamente del más allá? Con el permiso de las autoridades locales y el apoyo de la comunidad, Diana comenzó una investigación exhaustiva. Utilizó registros de defunción, archivos de periódicos antiguos, documentos judiciales y testimonios familiares transmitidos generacionalmente. También solicitó la exhumación de algunos de los restos que habían sido enterrados tras ser descubiertos en la casona demolida, aplicando técnicas como análisis de ADN, estudios de marcas en huesos y datación por carbono. Los resultados fueron asombrosos. En 18 de los casos donde fue posible realizar análisis forense, los hallazgos científicos corroboraron los detalles que doña Remedios había dictado en 1897. Un cráneo mostraba fracturas consistentes con golpes repetidos, no con una caída accidental como se había reportado. Huesos de un niño revelaban marcas de malnutrición severa y trauma por trabajo forzado. Restos de una mujer joven mostraban evidencia de estrangulamiento, no de la enfermedad respiratoria que constaba en los registros oficiales. Es científicamente imposible que una mujer en 1897, sin acceso a técnicas forenses modernas, sin haber visto estos restos, pudiera describir con tal precisión las causas reales de muerte, escribió Diana en su informe preliminar. Y sin embargo, las descripciones en el manuscrito original coinciden con nuestros hallazgos con un margen de error prácticamente inexistente. No puedo explicar cómo obtuvo esta información, pero puedo confirmar que la información es precisa. El informe de Diana causó revuelo en círculos académicos. Los escépticos argumentaban que debía haber alguna explicación racional. Quizás doña Remedios había tenido acceso a información que otros no conocían. Quizás había habido rumores detallados en el barrio que ella incorporó. Los creyentes lo tomaron como confirmación definitiva de que los eventos sobrenaturales de 1897 habían sido reales. Pero Diana, siendo científica, se resistía a conclusiones absolutas. Lo que puedo decir con certeza, explicó en una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2019, es que estas 37 personas murieron de formas violentas que fueron ocultadas. Sus muertes fueron injusticias que el sistema de su época falló en reconocer. ¿Cómo esa información llegó a ser conocida en 1897? Es una pregunta que la ciencia aún no puede responder definitivamente. Pero que merecían justicia, que merecían ser recordadas, eso es indiscutible. El trabajo de Diana tuvo un efecto inesperado. Varias familias del barrio, inspiradas por su investigación, comenzaron a cuestionar las historias oficiales de muertes en sus propias genealogías. Una familia descubrió que su tatarabuelo, quien supuestamente había muerto en un accidente laboral, en realidad había sido asesinado por negarse a participar en un esquema de corrupción. Otra familia encontró evidencia de que su antepasada, reportada como suicida, había sido víctima de violencia doméstica fatal.
Estas revelaciones no buscaban venganza. Los culpables hacía décadas que habían muerto, sino comprensión y cierre. Permitían a las familias entender traumas intergeneracionales que se habían manifestado de formas sutiles. Patrones de desconfianza hacia la autoridad, miedos aparentemente irracionales, silencios familiares alrededor de ciertos temas. La verdad, aunque dolorosa, resultaba liberadora. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, cuando Ciudad de México entró en confinamiento, algo notable ocurrió. Con las calles vacías y la ciudad sumida en un silencio inusual, múltiples residentes de Tepito reportaron experiencias oníricas extraordinariamente vívidas. Soñaban con personas que identificaban como antepasados, aunque nunca los habían conocido en vida. Estos sueños no eran aterradores, sino reconfortantes, llenos de mensajes de resistencia y esperanza. Una mujer llamada Gabriela, descendiente de uno de los 37, compartió su experiencia en redes sociales. Anoche soñé con mi bisabuela, cuya historia supe gracias al trabajo de Diana Medina. En el sueño, me tomaba de las manos y me decía: hemos sobrevivido cosas peores. Ustedes también lo harán. La sangre que corre por tus venas ha resistido plagas, revoluciones, traiciones. Esta tormenta también pasará. Me desperté llorando, pero sintiendo una fortaleza que no sabía que tenía. Docenas de historias similares emergieron durante esos meses difíciles. Los psicólogos las explicaban como mecanismos de afrontamiento, formas en que la mente humana busca consuelo en momentos de crisis, conectando con narrativas familiares de supervivencia. Los espiritualistas las veían como evidencia de que los ancestros cuidan a sus descendientes incluso después de la muerte, especialmente en momentos de necesidad. Pero independientemente de la explicación, el efecto fue real y mensurable. Las personas que experimentaron estos sueños reportaron menor ansiedad, mayor resiliencia y un sentido renovado de conexión con su comunidad y su historia. El trauma colectivo de la pandemia se procesaba, al menos en parte, a través del prisma de traumas históricos superados. El museo comunitario en la antigua casa de Carmen Reyes tuvo que cerrar durante el confinamiento, pero su directora, una historiadora llamada Sofía Torres, creó una serie de videos educativos sobre la historia de 1897 y las lecciones que ofrecía para el presente. Los videos se volvieron inesperadamente populares, alcanzando audiencias mucho más allá de Tepito. Lo que resuena con la gente, explicó Sofía en una entrevista virtual, no son los elementos sobrenaturales per se, aunque ciertamente capturan la imaginación. Lo que realmente toca los corazones es el mensaje fundamental, que las voces silenciadas eventualmente encuentran formas de ser escuchadas, que la verdad tiene poder incluso cuando es inconveniente, y que recordar a nuestros muertos con honestidad es un acto de amor que sana tanto a los vivos como quizás a los que ya partieron. En 2022, cuando el museo reabrió, agregó una nueva sección interactiva donde los visitantes podían grabar historias de sus propios antepasados. La idea era crear un archivo viviente de memoria oral, asegurando que más historias fueran preservadas, no solo las dramáticas o trágicas, sino también las ordinarias y hermosas. En 2 años recopilaron más de 500 historias. Una de esas historias fue particularmente conmovedora. Un hombre de 80 años llamado Arturo llegó al museo apoyándose en un bastón, acompañado por su nieta. Quería contar la historia de su madre, quien había sido partera en Tepito durante 50 años, ayudando a traer al mundo a más de 2000 bebés. Mi madre nunca fue famosa, dijo Arturo con voz quebrada por la emoción. No hay calles con su nombre ni placas conmemorativas, pero cada vida que ayudó a comenzar fue un milagro.
cada madre a quien sostuvo la mano durante el parto, cada bebé que ayudó a respirar por primera vez. Eso fue su legado, y quiero que se recuerde, no para gloria, sino para que las futuras generaciones sepan que gente buena y ordinaria construyó este barrio con amor y trabajo duro. Historias como la de Arturo llenaron los archivos del museo, y gradualmente el enfoque comenzó a cambiar. Ya no se trataba solo de los 37, de las injusticias corregidas y los espíritus apaciguados. Se trataba de algo más amplio y fundamental, la importancia de honrar toda vida, todo legado, toda contribución a la comunidad. En 2024, un cineasta independiente llamado Roberto Estrada decidió hacer un documental sobre los eventos de 1897 y su legado extendido. Pasó un año en Tepito, entrevistando a descendientes, académicos, curanderos tradicionales, sacerdotes y gente común. El documental, titulado Espejos de Memoria, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2025 y recibió aclamación crítica. Lo que distinguió al documental de otras exploraciones del tema fue su enfoque equilibrado. Roberto no intentó probar o refutar lo sobrenatural. En cambio, exploró cómo una comunidad procesa trauma colectivo, cómo las historias se transmiten y transforman a través de generaciones, y cómo el acto de recordar puede ser tanto sanador como subversivo en una sociedad que a menudo prefiere olvidar sus aspectos más oscuros. Una escena particularmente poderosa del documental mostraba una reunión del Día de Muertos en 2024 en el antiguo sitio de la casona de la calle Tenochtitlán. Cientos de personas se reunieron, no solo de Tepito, sino de toda la Ciudad de México, para honrar a los 37 y a todos los muertos olvidados. Construyeron ofrendas elaboradas, encendieron velas que formaban los nombres de los 37 y compartieron historias durante horas. Y en medio de todo eso, un grupo de niños jugaba en la plaza cercana, sus risas llenando el aire. Era un recordatorio de que la vida continúa, que el propósito de recordar a los muertos no es quedarse atrapado en el pasado, sino aprender de él para construir un futuro mejor. Una de las niñas, de unos 8 años, se acercó a la cámara de Roberto con curiosidad. Mi abuela me contó sobre los niños que hablaban con fantasmas hace mucho tiempo, dijo con la franqueza característica de los niños. ¿Es verdad? Roberto, filmando, le preguntó, ¿tú qué crees? La niña lo pensó seriamente. Creo que es verdad que pasó algo importante. Puede que no exactamente como lo cuentan, porque las historias cambian. Pero algo pasó que hizo que la gente prestara atención a cosas importantes, y eso sí es verdad. Esa respuesta de una niña de 8 años en 2024 capturaba perfectamente la esencia de cómo la historia de 1897 había evolucionado. Ya no importaba exactamente qué había ocurrido en términos sobrenaturales. Lo que importaba era el impacto duradero. Una comunidad que había aprendido el valor de la memoria, la importancia de la justicia y el poder de las voces que se niegan a ser silenciadas. Diana Medina, la arqueóloga forense, continuó su trabajo en Tepito, expandiéndolo para incluir no solo los 37 casos originales, sino otros casos sin resolver de diferentes épocas. En 2025, con fondos de una beca internacional, estableció el Centro de Justicia Histórica de Tepito, dedicado a investigar muertes sospechosas del pasado utilizando técnicas forenses modernas. Cada caso que resolvemos, explicó Diana en la ceremonia de inauguración del centro, es un acto de justicia retrasada, pero no negada. No podemos castigar a los culpables que murieron hace décadas, pero podemos restituir la verdad,
darles a las familias el cierre que merecen y asegurarnos de que estas víctimas sean recordadas no por cómo murieron falsamente según los registros, sino por la verdad de sus vidas y sus muertes. El centro se convirtió en modelo para iniciativas similares en otras partes de México y América Latina, lugares donde la historia oficial a menudo había ocultado verdades incómodas sobre violencia, represión e injusticia. La metodología desarrollada en Tepito, combinando investigación forense rigurosa con respeto por las tradiciones de memoria oral y rituales de sanación comunitaria, demostró ser efectiva en contextos diversos. Mientras tanto, el pequeño grupo de apoyo que se había formado años atrás para personas con experiencias paranormales había crecido hasta convertirse en una organización formal. La Red de Memoria y Fenómenos Inexplicables, REMFI, ya no se enfocaban solo en experiencias sobrenaturales, sino en cómo las comunidades procesan eventos traumáticos que desafían explicación fácil. REMFI trabajaba con comunidades que habían experimentado desapariciones masivas, violencia extrema o desastres naturales, ayudándolas a crear sus propios archivos de memoria, desarrollar rituales de sanación culturalmente apropiados y encontrar formas de honrar a sus muertos que fueran significativas para ellos, independientemente de si eso incluía elementos que otros podrían considerar supersticiosos o irracionales. La lección de 1897, decía el director de REMFI, un antropólogo llamado Fernando Paz, es que la sanación no siempre viene de explicaciones racionales. A veces viene de ser escuchado, de que tu dolor sea reconocido, de que tus muertos sean honrados. Si eso toma la forma de rituales religiosos, prácticas indígenas o incluso creencias en lo sobrenatural, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Lo que importa es el resultado, comunidades que pueden seguir adelante sin olvidar, que pueden sanar sin negar. En octubre de 2025, durante el mes previo al Día de Muertos, el Museo Comunitario organizó una exposición especial titulada 128 años después, los niños de 1897 y nosotros. La exposición trazaba conexiones entre los eventos de 1897 y las preocupaciones contemporáneas. Justicia para víctimas de violencia, memoria histórica, sanación intergeneracional de trauma y la importancia de escuchar voces marginadas. Una instalación particularmente impactante consistía en espejos modernos colocados estratégicamente en la sala de exposición. Pero estos espejos no estaban destinados a mostrar fantasmas del pasado, sino reflejos del presente. Al lado de cada espejo había una placa con preguntas. ¿Qué historias de tu familia nunca han sido contadas? ¿Qué injusticias de tu comunidad permanecen sin resolver? ¿A quién has olvidado que merece ser recordado? Los visitantes se detenían frente a estos espejos, confrontándose a sí mismos mientras consideraban estas preguntas. Muchos sacaban sus teléfonos y tomaban notas, registrando compromisos de investigar historias familiares, de documentar memorias de ancianos antes de que fuera demasiado tarde, de involucrarse en esfuerzos de justicia comunitaria. La exposición incluía también testimonios en video de los últimos descendientes directos de los niños originales. Una bisnieta de Miguel Martínez, ahora una mujer de 60 años llamada Elena, compartió: «Mi bisabuelo me contaba que lo que más lo marcó de toda esa experiencia no fue el miedo, aunque ciertamente lo hubo. Fue la comprensión que llegó después, de que cada persona que vive deja ondas que continúan mucho después de su muerte. Sus acciones, sus palabras, su amor, su dolor, todo continúa afectando al mundo. Y que nosotros, los vivos, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que esas ondas sean reconocidas, especialmente cuando vienen de los olvidados». Un tataranieto de Doña Remedios,
Un curandero tradicional llamado Héctor, que continuaba las prácticas de su antepasada, añadió su perspectiva. Mi tatarabuela dio años de su vida para ser el canal de esas voces. Se sacrificó para que otros pudieran encontrar paz. Esa es la tradición que intento honrar, servir como puente, como mediador entre mundos, no por espectáculo, sino por servicio. Y mundos no tiene que significar literal vivos y muertos, aunque a veces sí puede significar mundos de experiencia diferentes, mundos de comprensión diferentes. Todos necesitamos puentes. La noche de la inauguración de la exposición, algo extraordinario ocurrió que los organizadores no habían planeado. Mientras Sofía Torres, la directora del museo, daba su discurso de bienvenida a una sala llena de gente, todas las luces se apagaron simultáneamente. No hubo pánico, solo un momento de silencio sorprendido, y en ese silencio, varios asistentes reportaron posteriormente haber escuchado susurros, no aterradores, sino reconfortantes, como si una multitud invisible hubiera llegado a presenciar el evento. Las luces volvieron después de unos 20 segundos, y no se encontró explicación técnica para el apagón. Los sistemas eléctricos funcionaban perfectamente. Sofía, recuperándose rápidamente, sonrió y dijo: «Parece que nuestros investigadores de honor decidieron recordarnos su presencia. Bienvenidos todos, los vivos y los que están en otros planos». La audiencia rió con nerviosismo, pero también con afecto, y la exposición continuó sin más incidentes, aunque muchos visitantes reportaron sentir una atmósfera especial esa noche, una sensación de que los límites entre pasado y presente, entre memoria e historia, entre explicable e inexplicable, eran más porosos de lo que usualmente admitimos. Y así, 128 años después de aquellas noches aterradoras, cuando niños inocentes abrieron puertas que no debían abrir, Tepito continuaba siendo un lugar donde los muertos y los vivos coexistían en una danza compleja de memoria, justicia y sanación. Los espejos ya no servían como portales a mundos oscuros, sino como herramientas de reflexión y autoconocimiento. Las voces del pasado ya no aterrorizaban, sino enseñaban. Y en el corazón de todo permanecía la verdad fundamental que aquellos eventos habían revelado, que recordar es un acto sagrado, que la justicia no tiene fecha de expiración y que cada vida, sin importar cuán ordinaria o olvidada, teje hilos en el tapiz de la historia que merecen ser reconocidos y honrados. Los niños de 1897 habían sido vectores involuntarios de algo más grande que ellos mismos. Habían aprendido, a un costo terrible de miedo y trauma, lecciones que luego dedicaron sus vidas a transmitir. Y generaciones después, esas lecciones continuaban resonando, transformándose pero nunca perdiéndose, recordatorios permanentes de que somos custodios no solo de nuestras propias historias, sino de las historias de todos los que vinieron antes, especialmente aquellos cuyas voces fueron silenciadas demasiado pronto. En Tepito, en ese barrio resiliente que ha sobrevivido siglos de cambio y desafío, los muertos no están verdaderamente muertos mientras sean recordados. Y gracias a los eventos de 1897 y todo lo que desencadenaron, 37 almas que pudieron haber sido olvidadas para siempre encontraron no solo voz, sino propósito eterno: enseñar a los vivos el poder sagrado de la memoria.